Me han estado haciendo un montón de preguntas del estilo de ¿está bien llamar al repository desde la vista? ¿Está bien llamar el use case de la vista? ¿Está bien esto o está bien lo otro? ¿Hay que hacer todo este lío cada vez que queremos crear una nueva aplicación? Las respuestas a todas estas preguntas es sí, no, depende. El hacer esto nos va a garantizar el éxito o el no hacerlo el fracaso. Hay muchas aplicaciones que seguramente son exitosas, que están hechas por uno o dos desarrolladores y no tienen este tipo de arquitectura o por ahí no tienen ninguna arquitectura. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que estas técnicas y estas arquitecturas se crearon porque ayudan a ser más eficientes a los equipos a medida que crecen. Una aplicación que no tiene arquitectura, en donde trabajan 100 o más desarrolladores, seguramente sea muy difícil de mantener, pueda llegar a tener muchos problemas para actualizarse y lo más probable que a largo plazo termine saliendo más caro poder hacer crecer ese equipo para que trabaje de manera eficiente. En cambio, una aplicación que esté bien modularizada, en teoría debería ser más fácil. No es garantía de nada, pero en la práctica se ha demostrado que es así. En el capítulo de hoy lo que vamos a tratar de hacer es aislar a Firebase Firestore en un solo lugar de manera que el resto de la aplicación no sepa que existe. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque en el futuro, por ejemplo, podríamos querer reemplazar la base de datos por otro tipo de base de datos, por otra API o por lo que querramos. Lo que vamos a hacer en concreto es crear un nuevo repositorio donde vamos a tratar de aislar a Firebase y después vamos a tratar de ver en qué puntos utilizamos Firebase para reemplazarlos por llamadas a casos de uso o del repositorio, de manera que podamos eliminar la dependencia y desacoplar Firebase de nuestra aplicación. Para poder hacer un desacople completo, también lo que vamos a hacer es crear algunas entidades que permitan el pasaje de información desde el repositorio de Firebase hacia la aplicación y viceversa de manera agnóstica a Firebase. Acá ya tengo el setup, tengo la aplicación corriendo con la última versión en base al video de la semana pasada. Vamos a tratar primero de entender qué tan grave es nuestro problema. Vamos a abrir nuestra terminal, vamos a hacer un grep para buscar primero a ver en dónde está Firestore dentro de la carpeta lib. Y vemos que Firestore lo podemos encontrar en el mapa, principalmente en la pantalla de Map Screen, se lo menciona varias veces. Después tenemos un use case que es el Create Party, que también utiliza Firebase para guardar en la base de datos. Y por último tenemos el plugin Registra en este, que es autogenerado, así que ese no lo vamos a tocar. Desde el punto de vista de organización, todo lo que es Firebase y lo que son las parties es algo global. Por lo tanto, vamos a crear una carpeta dentro de la carpeta lib. Vamos a llamarle parties y dentro de parties vamos a crear una entidad que se llame party, donde vamos a modelizar que es una fiesta, y vamos a crear otra clase que sea el party repository, donde vamos a poner todas las funciones para leer, escribir y eliminar parties. Vamos a empezar definiendo qué es una party. Un party básicamente es un ID y un target hacia donde nos queremos dirigir. Entonces, utilizando esa información, vamos a decir que esto tiene un ID y tiene una ubicación hacia donde nos queremos dirigir. Y por ahora vamos a decir que eso es un party, no necesitamos mucho más. Ahora nuestro parties repository va a ser una clase que va a tener diferentes métodos. Vamos a tener seguramente un método para crear un party en base a ciertos datos. También seguramente vamos a tener un método para buscar un party en base a ciertos parámetros. Seguramente vamos a tener alguno para borrar, podríamos tener alguno para actualizar, dependiendo el caso de uso de nuestra aplicación, podríamos tener más o menos métodos. Vamos a empezar por el Create Party Use Case, ya que lo teníamos abierto, que es muy sencillo. Lo que necesitamos ahora es reemplazar esto por nuestro repositorio, pero para poder utilizar ese repositorio lo vamos a tener que inyectar. Vamos a decir que queremos inyectar el parties
repository. Vamos a agregarlo a nuestro constructor. Y ahora, en lugar de llamar a Firebase directamente, lo que vamos a hacer, vamos a decir que tenemos un party. Y ese party va a ser resultado de la llamada a create dentro de nuestro party repository. ¿Qué deberíamos enviarle? Deberíamos pasarle cuál es el ID de ese party y cuál es la ubicación hacia donde queremos ir. Con esos dos datos ya deberíamos poder crear el party dentro de nuestro repository. Y ahora vamos a decirle que nos cree los parámetros, require parameter y require parameter. Ahora este party number lo tenemos y este target lo tenemos. Hay que importar ahora todas las dependencias. Importamos party y lo único que nos estaría faltando es devolver este party que acabamos de crear. Como sabemos que vamos a tener un método find, podemos directamente hacer un find del party number y vamos a devolver ese objeto. Eso significa que ahora nuestro find debería ser capaz de buscar este objeto. Para buscarlo podemos aprovechar que tenemos acá el documento. Ahora necesitamos poder convertir este documento en un party. Entonces para eso vamos a crear un mapper que se llame mappers para separarlos y que quede más prolijo. Y vamos a decir que es un party mapper. Para el mapper lo vamos a crear como una extension function. ¿Y sobre qué clase queremos crearlos? Sobre la clase que nos devuelve el get, que es un document snapshot. De esa manera ya tenemos nuestro create y nuestro find. Volvemos a nuestro método, a nuestro use case. Ahora esto tiene que usar await para poder obtener el party real. Y ahora en lugar de devolver un future, podemos devolver directamente todo el party. No hace falta devolver solamente el ID, de manera que en toda la aplicación ahora podemos tener el party como una sola entidad con su ID y con su destino. Al cambiar esto de tipo de retorno, tengo que volver a venir acá y actualizar mi aplicación. Ahora mi mapa estaba esperando un string, así que vamos a decir que el mapa ahora va a recibir un party y vamos actualizando así todas las llamadas hasta que lleguemos a tener una aplicación que vuelva a compilar, pero utilizando los nuevos tipos de datos. Vamos a ir a la terminal. Ahora vemos que MapScreens sigue teniendo todavía Firebase. Create Party Use Case sigue teniendo Firebase, pero simplemente porque no borramos el import. Si miramos ahora ya no aparece más. Está el plugin Registrant, que está perfecto que aparezca porque es autogenerado. Y ahora todas las referencias de Firebase están apareciendo solamente en mi repositorio. Ahora vamos a tratar de borrar todo lo que tenemos en MapScreen para tratar de terminar de desacoplar esto. MapScreen es una clase que originalmente quedó súper grande, que hace un montón de cosas, por lo tanto va a quedar todo bastante sucio cuando terminemos este episodio. Tenemos que seguir trabajando en esta clase para que quede súper limpia. Vamos a empezar yendo a Firestore y ver qué es lo que nos encontramos. Lo primero que nos encontramos es que acá estamos haciendo un get del document. Lo que yo necesito es venir acá donde yo leo el party y eliminar esa información. ¿Por qué? Porque ya no estoy creando un party, porque ya no lo estoy necesitando ir a buscarlo, porque ya me lo van a pasar directamente por parámetro cuando abro el mapa. Eso significa que este target también ya lo tengo porque sé que el target está dentro del party, así que podemos directamente eliminar esa asignación también. Y con eso vamos a eliminar este atributo de nuestro state. Nuevamente vamos a tener que venir acá y vamos a tener que preguntar si widget.party es distinto de null. Recuerden que esto también lo puedo hacer porque el location, porque el target del party a donde estoy yendo no cambia. Si el target pudiera moverse, obviamente debería leer todo el tiempo de vuelta el party. Bien, la primera referencia a Firebase ya la eliminamos. Vamos a ver qué sigue. Sigue acá un listen medio raro. Ahora vamos a ver qué hacemos con ese listen. Vamos a ir a otros ejemplos primero. Acá tenemos un set que lo que estamos haciendo es
agregar personas a ese evento. Acá tenemos dos opciones. Una opción es crear un repositorio de personas y ese repositorio de personas conocer el repositorio de parties para interactuar si hace falta. Podríamos hacerlo de diferentes formas. Como el caso de uso acá es muy específico, solamente o agrego o saco personas de un party, voy a agregarle métodos al party repository para agregar o sacar personas. Vamos a hacer al revés de lo que hacemos siempre. Vamos a definir el use case y vamos a ver cómo ir implementándolo. Vamos a definir un add person to party use case. Recuerden que los nombres largos ayudan a la legibilidad y no hace que programemos más lento. Esto va a necesitar utilizar el parties repository y lo vamos a tener que pasar al constructor. Y esto no va a devolver nada y le vamos a tener que pasar una persona, que es la persona que queremos agregar. Este person no existe como clase suelta. Teníamos una clase acá en el mapa, teníamos una clase person, pero importar todo el mapa no tiene mucho sentido, así que lo que vamos a hacer es venir a la parte de parties, crear un nuevo archivo que se llame person.dart y vamos a llevarnos la definición de lo que es una persona a su propio archivo para poder utilizarlo en otros lugares. Le voy a sacar este atributo isMe porque esto es algo que se calcula en base a cada usuario y entonces una persona va a tener su ID, va a tener una posición y va a tener un nombre que es el que vamos a mostrar en la pantalla. Esto es asíncrono para que devuelva un future y ahora tenemos que empezar a ver cómo vamos a resolver el agregar una persona. Dijimos que directamente íbamos a llamar a nuestro party repositorio y decir que íbamos a agregar una persona a un party. Como vamos a agregar una persona a un party, vamos a necesitar a qué party queremos agregarla, porque puede haber más de un party. Por lo tanto, vamos a decir que vamos a agregar la persona party y creamos este método en el repository. Y ahora lo que tendríamos que hacer es venir a map screen y buscar cuál era la parte que queríamos reemplazar, que es esta, y copiarnos esta lógica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamar a Firebase, vamos a agarrar la colección de parties, vamos a decirle que vamos a modificar el party ID, dentro de ID, de party ID, dentro de este party vamos a modificar la colección de people y a qué usuario vamos a modificar, al person.id. Esto sirve tanto como si el usuario no está creado como si está creado. Y después la ubicación debería ser la ubicación de la persona. Con esto ya nos aseguramos de salvar esa persona en ese party. Ahora aquí queremos reemplazar todo esto por la llamada del use case. Por lo tanto vamos a tener que importar nuestro use case ahora sí. Un add person to party use case, agregar el parámetro en el map screen. En la llamada al map screen también vamos a tener que crear la instancia de ese use case y este use case va a recibir un parties repository. La llamada entonces que queríamos reemplazar era esta. Y acá ahora podemos hacer un widget.addPersonUseCase. Le decimos que el party es el que tiene el widget. Y tenemos que generar un person, que es el actual, que lo podríamos recibir por parámetro y cambiar de ubicación. Por ahora vamos a evitar hacer demasiados cambios. Vamos a crear muchas veces el person, aunque no es lo ideal. El evento y el nombre. El nombre está hardcodeado, no debería estar hardcodeado. Lo debemos arreglar después. Vamos a eliminar esta llamada de Firebase. Y acá me está pasando que mi usuario usa lat.lng y acá tengo un location data. Ahora ya tengo reemplazada Firebase por mi propia lógica. La siguiente
parte donde tengo que cambiar y sacar Firebase es en dos lugares que es el mismo básicamente. Uno es en el Dispose. El Dispose sería cuando yo me voy del mapa, es decir, cuando me voy del party. Entonces me elimino para que no aparezca en la pantalla. Y después uno especial que es en Flutter si utilizo el hot reload en development. Cuando se ejecuta el hot reload lo que hago es me vuelvo a sacar porque después me voy a volver a agregar. Para no estar repetido. Son iguales y básicamente corresponden a un delete, un user de un party. Por lo tanto vamos a generar otro use case. Delete person from party use case. Nuevamente vamos a tener nuestro parties repository. Y este método simplemente va a recibir un party, va a recibir un person. Vamos a pasar un person ID por ahora para no hacer tanto cambio. Después lo podemos cambiar por una instancia de persona. Y esto se traduce como una llamada a parties repository.delete person. Estoy grabando un video. Después, ahora estoy grabando ya, después grabamos juntos, ¿vale? Importamos las dependencias y vamos a crear el delete person. Este delete person vamos a hacerlo con el código que acabamos de copiar desde nuestra map screen. Vas a eliminar el documento de la colección people para un party determinado. Podemos inyectar nuestro caso de uso. Ahora sí, vamos a buscar el lugar donde se hacía el borrado, que era el dispose. Simplemente llamamos al widget .delete party widget party y widget.user id. La única diferencia de esta función es que si nos fijamos, el ID que utilizamos es el ID que teníamos en la versión anterior, por las dudas, porque vamos a volver a ver donde nos falta Firebase acá. Nos queda este listen, ahora lo vamos a revisar bien. Y nos queda solamente ese listen. Si vamos a la terminal y queremos ver en qué archivos estamos utilizando Firestore, vemos que aparece muchas veces en el repository, aparece en el mapper y ya me aparece solamente dos veces en nuestro screen. Una vez es el import, que va a desaparecer cuando lo terminemos de usar, y el otro es esta suscripción. ¿De qué se trata esta suscripción? Esta suscripción lo que hace es escuchar cuando la colección de people cambia para poder actualizar el mapa y mostrar la gente que se va sumando a nuestro party, y cada vez que alguien cambia su ubicación, actualizar el mapa para mostrar cómo la gente va llegando a la fiesta. Lo primero que vamos a mover es sacar esta para escucharlo de otra manera, y luego vamos a ver dónde vamos a ir poniendo cada parte de esta sentencia, que es bastante grande. Parece un buen nombre, después nos enteraremos si es así o no. Class on people change use case. Esto tiene que devolver algo que se pueda escuchar, porque queremos saber cuándo la colección de personas dentro del party cambia. Por lo tanto, vamos a tener que devolver un stream, porque vamos a ir emitiendo. Esta es la nueva lista, ahora esta es la lista de people, ahora es esta otra, ahora es esta otra, y así. Esto va a devolver una lista de people, y esto va a necesitar que nosotros le digamos cuál es el party sobre el cual queremos trabajar. Vamos a importar people, perdón, esto sería person, porque es una persona y muchas personas es una lista de personas. Bien, con eso ya tendríamos un poco lo que queremos. Vamos a, entonces, por ejemplo, vamos a comentar esto. Ahora podríamos decir que esta suscripción la podemos sacar desde nuestro onPeopleChange, y este onPeopleChange lo tenemos que recibir en nuestro constructor. Entonces ahora yo puedo decir que widget.onPeopleChangeUseCase, lo ejecuto, esto me devuelve un string,
Y esto puedo hacer un listen. Este listen me va a dar un evento. Este evento en realidad es people, porque es una lista person. Vamos a poner un tipo para que no se nos escape y nos quede mal. Y esto debe pasar un widget.path. Cuando me llega una nueva lista de personas, lo que yo estaba haciendo antes era actualizar un people global. Vamos a decirle que esto es una lista. Vamos a decir que people es igual a list. Este people lo que me está diciendo es cuál es la última lista conocida de personas que yo tenía. No sé si es la mejor forma de encapsularlo, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Y luego tengo que llamar al create markers para que se creen los markers que componen toda mi pantalla. Le vamos a agregar algunas comas para que esto se me reordene un poquito mejor. Se me fueron todos los errores y ya me saqué Firebase de encima de esta llamada. Vamos a borrar Firestore y ahora me voy a llevar todo esto a otro lado que lo vamos a necesitar cambiar. Desde el punto de vista de lo que venimos a hacer, si yo ahora hago otro grep, fíjense que solamente tengo dentro de mi parties repository o mis mappers cosas relacionadas con Firebase. Mi aplicación acaba de ser desacoplada o prácticamente desacoplada de Firebase. Por lo tanto, ese objetivo ya lo cumplimos. Nos está quedando únicamente solucionar qué vamos a hacer acá. Acá vamos a vamos a tener que importar nuestro parties repository, crearlo, pasarlo por su constructor y simplemente lo vamos a llamar y vamos a pedirle listen to people change sobre un party específico. Con eso arreglamos nuestro use case y ahora tenemos que resolver cómo hacer una función que recibe un party y devuelve un stream de personas. Entonces vamos a decirle a Firebase que queremos agarrar la colección de parties, queremos agarrar una party en específica, sobre eso queremos agarrar la colección de people y sobre eso queremos agarrar un snapshot. Un snapshot es como una foto en el tiempo y sobre esos snapshots lo que queremos es empezar a escuchar eventos. Ahora, esto por sí solo no me va a servir porque este listen yo no lo puedo retornar. Este listen en sí mismo me genera una suscripción. Lo que yo necesito entonces es una forma de devolver un stream, pero a su vez, cuando yo escucho en Firebase que llega algún dato, necesito poder transformar esos datos y decirle al stream que yo devolví, estos son los datos que tenés que pasarle a la otra persona. La forma de ahora convertir este listen en otro stream que vamos a utilizar es utilizar un stream controller propio. Este stream controller vamos a decir que es de tipo listPerson para que sea del mismo tipo. Este stream controller tiene dos atributos principales. Uno es el sync. El sync es donde se hunden los datos. Uno tira un dato ahí y sale después por el stream, es decir, es por donde agregamos datos. Y el otro atributo que nos interesa es el stream, que es lo que vamos a devolver para que la otra persona pueda leer los datos. Entonces, por un lado, vamos a devolver este stream que le damos al usuario. Y ahora, aquí lo que vamos a querer es poder tomar todos los documentos que representan personas, generar una lista y agregarlos al sync del stream controller para que se lean desde el lado de afuera. Una forma de leer todos los documentos que vienen en este evento, los podemos mapear y en lugar de tener esta función fe acá, podríamos tener un mapper que lo podemos mover más tarde. Pero sí, una vez que tengo mi lista de personas, lo que yo puedo hacer es ir a mi stream controller.sync.add y le agrego. Ahora bien, este stream alguien lo va a estar escuchando y en algún momento va a decir ya está, no lo quiero escuchar más, como sucede cuando utilizamos
el stream ese en el map script. Nosotros esto lo estamos guardando en una suscripción. Y esta suscripción yo en algún momento la cancelo. Cuando yo cancelo esa suscripción, lo que va a estar pasando es que se va a cancelar esta suscripción a mi stream controller. Ahora bien, este que estamos escuchando acá no lo estoy escuchando en ningún lado, por lo tanto no se va a cerrar y eso puede generar un problema en nuestra aplicación. Es por eso que acá vamos a guardar una suscripción. Y esta suscripción vamos a tratar de cancelarla cuando se cancela este stream. ¿Cómo hacemos eso? El stream controller nos da unos eventos. Por ejemplo, tengo onCancel. Yo le puedo decir que onCancel sea una función que venga y me cancele la suscripción que yo tenía anterior de lo que estoy escuchando a Firebase. ¿Sí? Es decir, cuando alguien cancele el stream que yo estoy devolviendo aquí, que yo lo estoy creando yo, cuando eso suceda, vengo y cancelo la suscripción de escuchar a Firebase. De esa manera, esa suscripción no queda corriendo en memoria. Última prueba. Vemos que no tenemos Firebase en ninguna otra parte, salvo en nuestro repositorio. Y lo único que nos quedaría es ver si esta aplicación sigue ejecutando o si la hemos arruinado. La aplicación sigue ejecutando, sorprendentemente. Vamos a ver si podemos crear una party. Vamos a entrar como anónimo. Ahí se logueó como anónimo en Firebase Out. Vamos a ir a crear fiesta. Vamos a ir al teatro Colón como siempre. Seleccionamos la ubicación. El Google Maps me parece que no le gustó algo y no cargó, pero no me preocupa. Le damos a crear. Y ahí tenemos un problemita. Tenemos algún null pointer porque el target me está viniendo null cuando voy a leer el party. Así que bueno, nada, lo voy a tener que arreglar y debuguear un poquito más. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado ver cómo poder hacer este tipo de transformaciones, cómo hacer cosas más complejas como migrar un stream y encapsularlo de manera que podamos desacoplar el stream desde donde leemos los datos al stream desde donde vamos a leer los datos en el futuro. Nuevamente, tengan en cuenta que estas cosas son herramientas que nos tienen que servir. Si no nos están sirviendo, no deberíamos utilizarlas, obviamente. Y deberíamos buscar un balance entre la cantidad de abstracciones que queremos para nuestro proyecto y el tiempo que necesitamos para desarrollar la aplicación. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, de dejarme un like y cualquier duda que tengan me la pueden dejar en los comentarios. Sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo capítulo.